Bajo el dogma 1. Din. Has abandonado el tercer nivel subterráneo, tierra familiar. Entrando a la isla en el Mar Negro, en el cuarto nivel subterráneo. El área de la capital imperial en el tercer piso del metro se está volviendo cada vez más oscura. Incluso el enorme tsunami que los había empapado hasta los dedos de los pies ya no pudo seguirlos. Los 68 supervivientes se dispersaron por la puerta unipersonal. Y Vikir abrió los ojos para encontrarse en el cuarto nivel del mundo subterráneo. Un océano. Vikir se quitó la arena seca de la cara. Una brisa marina húmeda entró. Estaba en una isla en medio de un mar vasto y distante. Parecía un montículo de tierra que surgía del mar. Los árboles muertos y desnudos aparecen y desaparecen como huesos en la niebla gris. Con un chapuzón. Vikir fue a la playa y metió las manos en el agua. El agua era de un color turbio en todas partes. Sumerge las manos hasta los codos y pronto pierde de vista el dorso de las manos. El agua casi no tenía flotabilidad, por lo que ni siquiera el cabello y el dobladillo de su ropa flotaban hacia la superficie. Salpica, salpica, salpica. Agita su mano y sus movimientos se vuelven extremadamente lentos. El agua en sí también se sentía mucho más pesada que el agua normal. ¿Es esto lo que llamas agua negra? Vikir asiente. Un océano en algún lugar del fin del mundo, un océano muy lejano. Se dice que las aguas allí son negras y pesadas y no flotan nada. Todo lo que caiga en esta agua negra, espesa y pesada como plomo fundido, no flotará y se hundirá. Por eso es una zona tabú para los marineros, un lugar al que nunca deben entrar. Bien. Un barco que navega bien se hundirá de repente sin motivo alguno. Levantó la vista y vio una feroz tormenta de viento azotando el negro horizonte. Una tormenta que pareció rodear la isla y atraparla. Vikir se sacudió el agua salada y regresó a la playa. Caminó por la arena negra y regresó al bosque de árboles viejos, donde ahora podía ver tierra blanca. Esto es micelio. Entre granos y granos de tierra hay hilos blancos, pegajosos como el queso azul. La mitad de la isla es arena negra y la otra mitad blanca. Era un ecosistema extraño. Como si lo hubieran arrancado de un mundo diferente y lo hubieran cosido. El suelo se seca, los árboles mueren. El resultado de la unión de dos paisajes diferentes. Es obvio quién creó este extraño mundo. Andusias es un absorbente de cosmovisión. De Carabia en su pecho abrió la boca. Vaga por el mundo, arrancando pedazos del mundo que le gustan y almacenándolos en el abismo, lo que conduce a una variedad de diferentes espacios andrajosos, entre ellos. Ciertamente tenía sentido cuando pensaba en la Academia Kelasiou o la capital imperial desde arriba. Entonces, ¿qué pasa con las criaturas que vivían allí cuando una parte del mundo es absorbida? Son arrastrados con él, hasta la posición de retadores a la torre. Esto significa que puede haber invitados anteriores que entraron a esta torre antes que Vikir. Ya fueran humanos o monstruos. Entonces, Vikir vio algo extraño cerca del centro de la isla. Era un árbol grande, que se elevaba en el centro de un mundo blanco y negro donde todo lo demás se había secado. Las raíces del árbol del infierno. Elevándose del suelo, era una cosa gigante y retorcida, sin ramas, sin tronco ni hojas. Quizás había brotado del cuerpo principal del árbol del infierno, se perdió y brotó aquí. Vikir trepó a las raíces del árbol. Después de trepar por un rato sobre la corteza negra y dura, vio un hueco. De él brotó una savia de color rojo sangre, formando un charco. Vikir metió un dedo en él y lo probó. Esto es comestible. El sabor era ligeramente dulce. Aunque la savia de la punta de la ramita era acuosa y la cantidad era pequeña, era suficiente para sustentar a un hombre. En las memorias de los grandes héroes que había leído antes de su regresión, había numerosas referencias a la supervivencia bebiendo la savia de las raíces del árbol del infierno, por lo que probablemente era seguro consumirlo. Vikir metió la cabeza en el agujero y chupó la savia. Se sentía como un insecto, pero eso no importa cuando se trata de sobrevivir. El líquido era lo suficientemente dulce y suave como para humedecer la garganta reseca de Vikir. Sus tripas, que habían estado resecas, ahora estaban húmedas y tensas. Pero
Es todo lo que necesito. Vikir bebió lo suficiente y apartó la boca de la savia. Todavía quedaba bastante líquido en su hocico, goteando, pero Vikir no lo tocó más. Dijo de Carabia. Bien pensado, humano. Solo hay una cierta cantidad de savia que se puede beber de un árbol del infierno a la vez, y excederla equivale a convertirse en un demonio. Lo sé. Vikir acababa de bajar de las raíces del árbol. Oye, ¿qué eres? Un grito agudo llegó desde abajo. Algunos estudiantes lanzaban miradas cautelosas en dirección a la colina a lo lejos. Los rostros que no había visto en el tercer piso del subsuelo. Pero todos eran estudiantes de la misma academia que Lasio, por lo que todos eran familiares. Continuaron gritándole a Vikir. Bebiste esa savia por tu propia cuenta. Esta vez fue nuestro turno. Vino de alguna parte y nos robó el nuestro. Parecían haber aterrizado en este piso antes que Vikir. Normalmente, Vikir debería haber aterrizado aquí después de pasar más de 68 días, pero el final improvisado de la misión del Hada parecía haberse mezclado con los demás. Eso significa que completaron la misión en el tercer piso subterráneo antes que yo. Supongo que eso es posible, ya que el concepto de tiempo en la torre es diferente para cada piso. Vikir miró a los estudiantes de abajo. Por supuesto, no fueron los únicos. ¿Qué es? ¿Qué está sucediendo? Hay un chico nuevo aquí. ¿Quién está aquí? ¿Son de los varones o de la aristocracia? Uno por uno, los estudiantes aparecieron sobre la colina. Todos ellos son flacos y tienen los ojos inyectados en sangre. Deben haber sido envenenados por el árbol de azucenas de sangre en el tercer piso de la torre. Entonces, uno de los estudiantes, que parece ser el líder, da un paso adelante. Soy Dogma, un estudiante de tercer año en el departamento Hot de Kelasio Academy. Soy el vicepresidente del consejo estudiantil. Estoy seguro de que reconoces mi cara. Era una frase que parecía extrañamente halagadora. Por supuesto, Vikir conocía su rostro y su nombre. Dogma. Plebeyo. De la ciudad de los desvalidos. Tercer año en el departamento Hot, el mejor de su clase. El que perdió ante Dolores en la final. Vikir es un estudiante que tiene un importante complejo de inferioridad por sus orígenes plebeyos y tiene un tremendo espíritu competitivo y admiración por Dolores, quien es la presidenta del consejo estudiantil, presidenta de la clase y proviene de una familia prestigiosa. Dogma se volvió hacia Vikir y dijo. Sé quién eres. Eres Vikir, un estudiante de primer año en el departamento frío, y aparentemente te uniste a nuestro piso, tarde. Continuó en un tono de alta presión, como si todo el piso les perteneciera. Aquí hay reglas que deben cumplirse en un plazo determinado, ya que la savia de la glándula es limitada. Rompiste esa regla. ¿Quién hizo esa regla? Preguntó Vikir, y Dogma habló como si fuera obvio. Nosotros, los plebeyos. ¿Los plebeyos? Vikir ladeó la cabeza. Hay 3 facciones en la Academia Kelasio. El oficial, el consejo estudiantil, y los no oficiales, los aristócratas y varones. Pero no existía ninguna organización llamada plebeyos. En primer lugar, no hay manera de que se pueda formar una facción sobre el tema de los plebeyos. Ya veo, es una nueva idea en la torre. El mundo exterior está gobernado por los ricos y poderosos. La aristocracia, la realeza, la élite. Es un sistema que ha existido durante eones y cada vez se considera más imposible moverse entre clases. Aunque ha habido casos extremos, como los 47 disturbios, todos esos intentos han sido brutal y completamente reprimidos. En otras palabras, los seres de los niveles inferiores nunca podrían ascender a los niveles superiores. Pero este lugar es diferente. Dogma sonrió. La lógica de las fuerzas que gobernaban el resto del mundo, el sistema que parecía eterno, no tenía poder aquí. Nada más que base cero. Un mundo donde todo era perfectamente justo. Rico, hermoso, guapo, de alto estatus, educado, fuerte, poderoso, todos los criterios que te dieron una ventaja en el mundo, vuelven a cero, un punto de partida nivelado. Total igualdad de oportunidades.
Un mundo donde cualquiera puede llegar a la cima si se esfuerza lo suficiente. El bajo estatus que has tenido desde que naciste, tu apariencia fea, tu cuerpo débil, tu falta de talento, tu familia pobre, todas estas cosas pueden revertirse en un instante. Tienes la primera y la última oportunidad de superar las cosas que siempre te han despreciado. Hemos estado en desventaja desde que nacimos por el pecado original de tener padres plebeyos pobres e impotentes. ¿Pero qué pasa ahora? Se trata de niveles y estadísticas, y recompensas honestas por el trabajo duro, y ahora nosotros, los plebeyos, tenemos una oportunidad. Dogma extendió sus brazos alrededor de él. Las 20 personas reunidas eran todas plebeyas. Dogma le tendió la mano a Vikir, su voz extrañamente ansiosa. Tú también eres un plebeyo, lo sé, y ha tardado mucho en llegar. Yo también. Los aristócratas y los varones no pueden soportar que un plebeyo haga algo bien. Aunque nunca logré ser el mejor estudiante por culpa de esa perra de Dolores, nunca dejé de quedar en segundo lugar, y en mi tercer año, era vicepresidente del consejo estudiantil, y he soportado innumerables miradas y humillaciones en el camino. Sí. Aunque no lo digas, lo sé todo. ¿Eres tú quien arruinó a la aristocracia y la facción de los varones en la subasta? Te he estado prestando atención desde entonces. Siempre pensé que era una lástima que estos idiotas que solo se sentaban ahí porque tenían una buena relación con sus padres te estuvieran calumniando. Quería ayudar a mi manera, pero en ese momento era demasiado para mí pensar en mí mismo. Pero ahora es diferente. Puedo ayudarte, Vikir. Tomémonos de la mano. ¿Cuánto tiempo seguirás sangrando bajo las estructuras de explotación creadas por quienes te precedieron? Todos los estudiantes a su alrededor asienten, con los ojos humedecidos por el discurso de Dogma. En la isla reinaba un ambiente inusualmente cálido. ¿Qué pasa con el resto de los supervivientes? Hasta que Vikir me salpicó con agua fría. Al menos 50 personas debieron sobrevivir a la caída del segundo al tercer piso. Aquellos que tuvieran la suerte de escapar de los perros del infierno se habrían enfrentado a un árbol de azucenas de sangre y se habrían visto obligados a tomar una decisión. Y los aproximadamente 20 plebeyos reunidos aquí son los que sobrevivieron a esa elección. Vikir preguntó de nuevo. ¿Qué hiciste con tus compañeros de clase no plebeyos? Dogma respondió. Eso es obvio, tú también habrías viajado por el tercer nivel del subsuelo. Todos se convirtieron en presas. ¿De los cuales? Dogma no respondió las repetidas preguntas de Vikir, sino que simplemente sonrió. No seas demasiado duro contigo mismo. Esta es una tierra de jerarquías invertidas y es apropiada para el destino de los nobles que no son mejores que perros y cerdos. Pronto, los estudiantes se dividieron en izquierda y derecha, siguiendo el gesto de Dogma. Clink, tintineo, tintineo. Varios estudiantes arrastraban cadenas que aparentemente habían recogido de las ruinas. Entonces, varios humanos aparecieron más allá de la pila de fuego negro seco. Collares de perro alrededor del cuello, largas correas de cadena y signos de golpizas y abusos en todo el rostro y el cuerpo. Vikir entrecerró los ojos. Todos los rostros me resultaban familiares. Underdogma 2. Dogma, estudiante de tercer año de la Academia Kelasio, vicepresidente del Consejo Estudiantil. No, Dogma, ahora el líder de la facción plebeya. Tomó el palo largo que había sacado de la caja al azar y trepó por la enredadera. Aspiró la savia acumulada en el interior con una pajita y la puso en la botella que había traído consigo. Mientras descendía de la raíz del árbol del infierno, los otros estudiantes plebeyos lo recibieron con fuertes aplausos. Dogma vertió la savia del frasco en un barril de lluvia. Está un poco aguado, pero tendremos que compartirlo todos, ¿verdad? Dogma sonrió y todos los demás estudiantes sonrieron y asintieron con la cabeza. Sin embargo, el ambiente cálido pertenece a los plebeyos. Era completamente suyo solo. Humanos excedentes que estaban uno al lado del otro, pero que no compartían nada de calidez. Habían sido nobles no hace mucho. Encadenados como esclavos, se arrastraban por el suelo encadenados, recogiendo trozos de madera, vigilando la fogata y barriendo las cenizas a su alrededor. Eran trillizos. Igbro le Baskerville. Mibro le Baskerville. Laubro le Baskerville. El tridente de la familia Baskerville estaba aquí.
Los tres fueron brutalmente golpeados. La sombra de Dogma se cernía sobre los trillizos mientras trabajaban en silencio. Oigan, ¿quieren algo de esto? Dogma les agitó un frasco de savia aguada. Entonces arrástrate hasta aquí como un perro. Dogma se dejó caer sobre un tronco podrido y chasqueó los dedos. Ibro fue el primero en caer al suelo. Y luego, arrastrándose hasta los pies del Dogma. Dogma patea a Jaib en la cara. ¿Por qué? ¿Te duele que un plebeyo al que has estado tratando como a un gusano te patee la cara? Tuviste la suerte de nacer en Baskerville y has tenido una vida agradable y cómoda comiendo y vistiendo cosas bonitas, ¿no? Pero yo no, nací de padres sin dinero y sin poder, y he pasado toda mi vida afuera mirando hacia adentro. He tenido mala suerte. Pero desde que estoy en la torre, he podido usar esa suerte a mi favor, y no puedo creer que la dejaras caer después de que los chicos a tu lado murieran. Mientras hablaba, Dogma hizo rodar una sola cuenta redonda entre sus dedos. Rojo. Era un caramelo extraño que aumentaba su estadística de fuerza. Tuve suerte en la torre con la que no nací. Me hice más fuerte consumiendo los dulces que mis amigos dejaron caer al morir. Fue en esta torre donde renací y me enseñó de la manera más dura lo importante que es empezar por algún lado. Después, sintiéndose un poco, solo un poco, más fuerte que los estudiantes que lo rodeaban, Dogma trabajó frenéticamente para mantener esa ligera ventaja inicial. Cogió cualquier caramelo que encontraba a la vista. Más tarde, encabezaría conflictos con los plebeyos que estaban resentidos con los nobles a cambio de una pequeña parte de sus dulces. Después de crear y destruir algunos grupos, se volvió abrumadoramente poderoso. Ustedes, aristócratas y varones, siempre han chupado nuestra sangre, así que no deberíamos esperar menos. Dogma continuó pateando a Ibro en la cabeza y en el costado con el pie. Me dijiste que sacara agua cada vez, ¿no? Me dijiste que te prestara tus libros de texto y ropa de gimnasia, ¿no? Copiaste mis tareas cada vez, e incluso las entregaste antes que yo, acusándome de plagio. Mi primer año fue el peor porque nadie se sentaba a mi lado en los viajes escolares, nadie me mostraba su genealogía durante los exámenes y todos los que me rodeaban se limitaban a mirarme. Fue un momento realmente malo y solitario. Dogma está en tercer año. Cuando era estudiante de primer año, Ibro ni siquiera estaba en la Academia Kelasio, pero nadie le dio mucha importancia. Porque él no es así. Gordon, debería haber conocido a ese bastardo dentro de esta torre. Quiero decir, es un idiota que no tiene nada más que buenos padres, así que estoy seguro de que Helhund o Dalli ya lo abandonaron. Ja ja. De repente, la voz de Gordon resuena en la cabeza de Dogma. Vaya, Dogma, ¿eres tan bueno dibujando? ¿Quién es? Ah, Dolores. Hola Dolores, mirar, Del te dibujó, le gustas, atención compañeros, nuestro amigo Dogma tiene un gran anuncio que hacer. Bueno, dibujó a Dolores, y es. Vaya, la cara es similar, pero el cuerpo es un poco diferente al real, ¿no es un poco exagerado en ciertas áreas? Ah, es un poco una preferencia personal. ¿Eh? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás tan molesto? Es una broma, ¿qué vas a hacer con la atmósfera? ¿Por qué estás convirtiendo una broma en una mala persona? Un momento. Uf. Los ojos de Dogma se iluminaron. Es capaz, es ambicioso. Era capaz y ambicioso. Pero siempre se ha visto frenado por la mala suerte. Pero no en esta torre. Esclavos, plebeyos, bastardos e hijos ilegítimos. A todos se les dan las mismas oportunidades. La pobreza y la incompetencia de los odiados padres ya no los frenan. No reprobarás tus exámenes porque estudiaste mucho y el hijo de una familia rica a quien le importaba un carajo el profesor te apuñaló por la espalda, y no te rebajarás en la evaluación práctica por el hijo de un noble cuyo el cuerpo está lleno de todo tipo de nutrientes en todo momento. Ya no hay necesidad de que los logros obtenidos mediante el trabajo duro sean tratados como inútiles solo porque las clasificaciones se registraron bajas o simplemente se eliminaron unos pocos números. Todo está en su poder y sus esfuerzos serán recompensados de manera justa. Nos estamos alejando de una sociedad donde hacer incluso un pequeño esfuerzo era un castigo, hacia un mundo donde incluso si haces un poco de esfuerzo, puedes obtener una pequeña recompensa. ¡Qué mundo tan maravilloso!
El mundo de los demonios es mucho más justo. Es el adecuado para mí. Dogma se estremeció levemente, encantado por la realidad de la hora. Entonces. Un gorgoteo. Un sonido proveniente de su estómago llamó su atención. Por supuesto, no era el estómago de Dogma. Provenía del estómago de Igbro. No era de extrañar que no hubiera bebido un sorbo de agua en más de 3 días. Dogma sonrió. Amigo, si quieres esto, tendrás que suplicar más. Igbro se golpeó la cabeza contra el suelo sin decir una palabra más. Más. Ante las palabras de Dogma, Igbro se hundió más y más. Hasta que su frente quedó enterrada bajo la arena. Y luego. Tisk. Dogma escupió en la savia del frasco. Miró hacia atrás y sonrió. Amigos. Mis amigos aquí también tienen hambre, así que contribuyamos y ayudémoslos. ¿Oh? Excelente. Entonces los estudiantes plebeyos se reunieron alrededor. Más de 20 escupen en el frasco. Te daré mis cosas buenas, Kaakui. Kukua. Estás dando demasiado, no quedará nada, Jajakui. Kuag, kua. A medida que se añaden docenas de saliva a la savia de las raíces del árbol del infierno, surgen burbujas. Si quieres comer, come. Escoria. Dogma lo dejó en el suelo y se alejó, sonriendo. Igbro, Mibro y Laubro se apiñaron alrededor del frasco. Maldita sea. Tenemos que hacer esto, ¿comer esto? Preferiría estar muerto y les daré mis estadísticas a mis hermanos. Al menos entonces podremos cortarle una muñeca. Un sonido de ebullición salió de la boca de Laubro. Mibro guardó silencio, pero pareció estar de acuerdo con su hermano. Pero. Igbro simplemente agarró el pico del frasco sin decir palabra. Y luego. Trago. Igbro bebió exactamente 1/3 de la botella y la dejó. Mibro y Laubro lo miraron con los ojos muy abiertos y Igbro respondió con indiferencia. ¿Por qué crees que te golpeé en la cabeza? Su voz es escalofriantemente fría. Los ojos de Igbro se dirigieron a sus hermanos. Si mueres, se acabó. La idea de que los héroes arriesguen sus vidas por su orgullo es una ilusión creada por los seres inferiores. Los verdaderos héroes que han dejado su huella en la historia se han reído de la humillación del presente en aras de la oportunidad. El período de los estados en guerra. Antes de que el continente se uniera, en la vorágine de la guerra que vio a cientos de países surgir y caer en un solo día, muchos grandes hombres y mujeres dejaron su huella en la historia. Entre ellos se encontraban aquellos cuyas vidas personales eran poco honorables. Vendieron sus cuerpos a viejos sodomitas para recaudar dinero para el ejército, se arrastraron bajo las entrepiernas de los vagabundos para tomar a sus enemigos con la guardia baja, cambiaron de padre 3 veces, hervieron a sus hijos para satisfacer los gustos de sus monarcas, comieron las heces de sus enemigos como médicos, cuidó su salud y buscó oportunidades de asesinato. Estos hombres soportaron voluntariamente la humillación para convertirse en los grandes héroes de la historia. Dicen que la venganza es una fruta que se come mejor fría. Mejor tarde que nunca. Mibro y Laubro asintieron ante las palabras de Igbro. Ojalá no hubiéramos discriminado o acosado a los plebeyos en primer lugar. Bueno, nosotros no, los demás sí, y nosotros también tuvimos una infancia bastante dura, y algunos de nuestros hermanos murieron. Mibro y Laubro tragaron la savia, que era aún más flemática. Tuvieron que comer algo como esto para sobrevivir. Supongo que esto es mejor que el haggis que solíamos comer en casa. Tendría que estar de acuerdo contigo en eso. Yo también. Y luego. Bueno, tal vez no. Una voz espeluznante vino justo detrás de ellos. Los trillizos se giraron para ver al desvalido que pensaban que se había ido, mirándolos con ojos inyectados en sangre. Vine por si acaso, pero no pensé que realmente te lo comerías. Sois un grupo peligroso. Sabes cómo soportar el ahora para el futuro. El desvalido también es un tipo inteligente. Provenía de un entorno humilde y se desempeñó como vicepresidente del consejo estudiantil. Por eso lo sabe mejor. ¿Algunas personas con buenos orígenes también tienen veneno?
Eso no puede ser posible. Venom es dominio exclusivo de los desvalidos como yo. ¿Por qué tienen ustedes esto? Ya lo tienes todo. Al menos engorda y sé estúpido. Solo entonces podré despreciarte y ser mentalmente superior a ti. Varios pensamientos pasaron por la mente de Dogma. Un momento. Los ojos de Dogma se encontraron con Igro. Pero la mirada de Igro no estaba en Dogma. Sus ojos estaban fijos en algo más lejano, algo mucho más alto. ¿Qué podría ser? ¿La gran obra? ¿Un gran destino? Algo sublime, nacido de la nobleza, algo que él, un plebeyo, ni siquiera podía saber que existía. El ojo de los sueños. Las dimensiones de la virtud. La fuerza de las agallas. Diferentes niveles de mirar el presente y visualizar el futuro. Dogma lo sintió en la mirada agonizante de Igro. Y luchó una vez más. Basura que no tiene más que suerte. Pero el propio Dogma lo sabía mejor. Se vio a sí mismo despreciando los logros de las personas de familias nobles, tratándolos como nada más que suerte e incluso viéndolos de una manera discriminatoria a la inversa. También se dio cuenta de que el carácter, el valor, las agallas, el discernimiento, el orgullo y otros activos intangibles que algunas de las facciones nobles en la torre habían mostrado, no podían ser reemplazados por estadísticas. De ahora en adelante, nosotros, los aristócratas y los varones, asumiremos el poder. Mantente fuera del camino. Los más fuertes liderarán el camino. Corran, débiles. Estás muerto. Te mostraré que es noblesse Blai. Todos, evítenme mientras me convierto en una presa. Varias voces familiares sonaron en los oídos de Dogma mientras huía de los perros del infierno y del Dally of Blood Tree, sus espaldas vislumbradas en su frenético vuelo. No, no puede ser, este mundo es perfectamente justo. Seré compensado por todo. Dogma sacó una espada larga bien afilada de su cintura. Estaba listo para acabar con los trillizos en cualquier momento. Al ver la punta carnosa de la espada, Iglo se encogió de hombros, como si no tuviera otra opción. No hay elección. La única manera es que dos de nosotros muramos y que nuestras estadísticas pasen a una persona. No hay elección. No hay elección. Finalmente, los trillizos coincidieron por primera vez en mucho tiempo. Solo entonces. ¡Ey! ¿Qué pasa? El grito estridente llegó desde más allá del montón de arbustos podridos. Provenía de los chicos que habían ido a recoger la savia. ¿Quién diablos bebió esa savia? Esta vez fue nuestro turno. Vino de donde vino, nos robó el nuestro. La savia es el único alimento y recurso de la isla. Tocarlo es el mayor tabú. Incluso Dogma se dio vuelta y corrió presa del pánico. Y luego. Los ojos de los trillizos Baskerville se abrieron como platos. Un rostro familiar. Un señor al que seguirían por el resto de sus vidas, incluso si fuera su medio hermano. Un hombre que, a pesar de su nivel, estadísticas y todo lo demás, era fuerte por derecho propio. ¿Dónde están el resto de los supervivientes? Vikir había aparecido. Subdogma, 3. Van. Vikir rompió las cadenas alrededor del cuello de Igro, Mibro y Lauro con sus propias manos. Los estudiantes plebeyos, que habían sido empujados en el pecho, parecen estupefactos. Preguntó Dogma, el líder de los plebeyos. ¿Qué estás haciendo? Pero Vikir no respondió. Solo. Si desprecias a los poderosos, ¿por qué copias su comportamiento? ¿Qué? ¿No es cierto que no los despreciabas sino que los admirabas? El ceño de Dogma se frunció. Su mirada permaneció pegada a las cadenas en las manos de Vikir, incluso cuando sus palabras dieron en el blanco. Debes tener una estadística de fuerza bastante alta para poder romper esa gruesa cadena con tus propias manos. ¿Qué son, 4 o 5? No. Yo diría 10, a juzgar por tu forma de actuar. Con una estadística de fuerza de 10, sería difícil someterlo incluso dentro de las líneas de Dogma. Además, hay más de 20 estudiantes de la facción plebeya de este lado. No seas terco. Si te niegas a unir tus manos, tendré que cortarte las manos.
Las palabras de Dogma cambiaron el estado de ánimo de los estudiantes plebeyos. A diferencia de los estudiantes aristócratas y varones que solo buscaban aprovecharse unos de otros, los estudiantes plebeyos eran bastante rápidos y unidos. Es como si las raíces de una mala hierba estuvieran intrincadamente entrelazadas. Al ver esto, los pensamientos de Vikir fueron sutiles. Todo está en tu poder y recibirás una recompensa justa por tus esfuerzos. Puedes conseguir cosas con las que no naciste. Una tierra de cambio, una tierra de oportunidades, un mundo nuevo. Vikir dio un pequeño suspiro. ¿Qué están pensando? No estaba del todo equivocado. Al menos en la superficie. De hecho, Vikir había conocido a bastantes humanos que habían cambiado porque les gustaba el mundo que los demonios habían creado antes de la regresión. Sorprendentemente, bastantes personas con gran talento y potencial para grandes actos heroicos se unieron al ejército demoníaco durante la Guerra de Destrucción. Sin embargo, de los humanos que eventualmente se unieron al lado de los demonios, no hubo ni uno solo que estuviera de acuerdo con eso. El nuevo mundo, la tierra de las oportunidades, la tierra del cambio, era un infierno. La mayoría de sus cuerpos habían sido demonizados y habían perdido la cabeza. Aquellos que lograron conservar sus recuerdos humanos y su razón se vieron obligados a pasar una cantidad de tiempo horrible en soledad y dolor. Los demonios son criaturas monolíticas, desprovistas de cualquier sentido de homogeneidad o parentesco entre individuos. Los humanos nunca podrán comprender la cultura y la forma de pensar de esta criatura, que existe solo como individuo ante Dios. Los demonios básicamente viven solos. Ni padres, ni hijos, ni amigos. Si lo hacen, simplemente los están imitando, por razones obvias. En otras palabras, desde que nacen en el mundo, los demonios son monoespecie y no tienen relaciones íntimas con nadie más. Diáspora. Como criatura tribal y social, los humanos no pueden comprender ni ser comprendidos por los demonios. Y un ser humano que se convierte en un demonio con recuerdos, razón y pensamiento humanos está destinado a pasar el resto de su vida en soledad, sin pertenecer a ninguna parte, sin propósito y sin esperanza, ahogándose en su propia vida. He visto a muchos grandes héroes del lado demonizado o humano demonizado quitarse la vida en sus últimos años, lamentando sus decisiones. Hay un corto periodo de tiempo en el que puedes aferrarte a lo que nunca has tenido y regocijarte. Después de eso, hay una eternidad de nada, de angustia, de arrepentimiento y de anhelo. Esta es la razón por la que Vikir se ve obligado a adoptar una mirada compleja a Dogma, una hegemonía miope de oportunidades y reversiones. Pronto, Dogma y los plebeyos bajo su mando rodean a Vikir. Todos ellos estaban armados con armas de baja calidad que podrían haber sido extraídas de una caja al azar. Oye, eres Vikir, te reconozco, eres un plebeyo, únete a nuestro lado. No me importa lo bueno que seas, no puedes enfrentarnos a todos. ¿Cuántas estadísticas tienes? Me comeré los dulces que caigan cuando te mate. Mierda, el tipo que lo mata se lo come. Cuando casualmente confían en la victoria. Levanta tu mano. Vikir dijo brevemente. Todos los ojos se volvieron hacia la mano medio levantada de Vikir. Soy un lector de tercera generación. Hay una madre soltera, un padre soltero al que cuidar. Tengo un antiguo amante o me casaré pronto. O ya soy un recién casado. Todos parecieron desconcertados ante las continuas palabras de Vikir. Finalmente, Vikir dijo algo breve. Si quieres hacerlo, déjalo a un lado. Entonces, la risa estalló entre la multitud de plebeyos. Dogma se rió entre dientes y abrió la boca. ¿Dónde has estado leyendo tantas novelas de fantasía que crees que ahora eres genial? ¿Tienes un nivel alto, tienes una estadística grande o tienes algunos elementos raros? Con solo mirar tu brazo, parece que estás mintiendo. ¿Qué tienes el descaro de creer? En ese momento, uno de los estudiantes plebeyos que llevaba gafas especiales habló. Él es nivel 1, puedo verlo a través de estos lentes de nivel. No puedo ver sus estadísticas, pero... Dogma se echó a reír. Vikir silenciosamente levantó su puño, pero nadie le prestó atención. Oh, ¿vas a usar tu puño? Akumuserra. Jejejeje. Oye, pequeño. Mi estadística de fuerza es superior a 5, ¿no se te romperá el puño por nada?
Olvídalo. Sé que eras bastante famoso fuera de la torre, pero no aquí. Solo entonces. Auge. Estalló una fuerte explosión. No se escuchó desde el suelo, sino desde las raíces del árbol del infierno. ¿Qué? Todos los estudiantes miraron hacia arriba al unísono. Hubo una vista increíble. Savia, el único alimento de la isla. Una nube de tierra se elevaba por el agujero de donde salía. Y emergiendo del polvo había una criatura grande, con todo su cuerpo cubierto por un exoesqueleto negro. ¡Oh! De ese estaba hablando el dueño del barco, de Carabia. Vikir miró fijamente a la criatura, que estaba metiendo su cabeza en el charco de savia y succionando todo lo que había dentro. Tenía la apariencia de un ser humano, cubierto enteramente por el caparazón de un escarabajo rinoceronte. Rey insecto. Una raza legendaria que existió en un pasado lejano. Sin embargo, debido a su apetito voraz y su naturaleza guerrera, se dice que ahora están extintos. Pensar que una criatura tan antigua podría encontrarse aquí. Mientras tanto, hubo un revuelo entre los estudiantes plebeyos. Oye, ese tipo tiene más del nivel 10. No conozco sus estadísticas, pero... Si está por encima del nivel 10, eso significa que tiene un montón de estadísticas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ese tipo está drenando toda nuestra savia. Bueno, más que eso, está tratando de separarnos, ¿verdad? Entonces, Dogma, el líder, desenvainó su espada. Defendamos nuestra piscina. Síganme, yo lideraré la carga. Estaba bastante impaciente. Fue el charco de savia lo que le permitió gobernar como un rey en esta pequeña isla. Con eso, Dogma sacó su espada y atacó a Insect King. Auge. Un corte brusco y oscilante. Pero... ¡Tan! La espada se rompió con demasiada facilidad contra la armadura trasera de Insect King. ¡Pajik! Una vena apareció en la frente de Insect King. Un pesado puño negro salió volando, derribando a Dogma al suelo. ¡Puaj! ¿Qué clase de fuerza? La espada no penetrará. La piel es tan dura. Ayuda. Estoy muriendo. Todos los estudiantes plebeyos que corrieron tras ellos fueron asesinados por el rey insecto. Un monstruo descomunal. Apareciendo repentinamente desde arriba de las raíces del árbol, Insect King golpeó a todo el grupo de 20 estudiantes hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Era como si quisiera recordarles al verdadero dueño de este charco de savia. Solo entonces. Hazte a un lado. Hablemos. Un hombre dio un paso adelante. Era Vikir. Dogma apretó los dientes y gritó. ¿Estás loco? No puedes hablarle así a un monstruo. No entenderás ni una palabra. Conozco el idioma común. La respuesta de Vikir le dio a Dogma una mirada en blanco. ¿Lenguaje común? ¿Existe tal cosa? ¿Era bueno en idiomas extranjeros? No hay manera de que pudiera hablar con un monstruo humanoide en primer lugar. Cuando todos los estudiantes lo miraban con incredulidad. Tis. Vikir se paró frente al rey insecto. Déjame preguntarte algo. Pero el rey no tiene respuesta. Simplemente estiró sus brazos gigantes y trató de alejar a Vikir. Mirar. Es solo la muerte de un perro. Dogma se mordió el labio con fuerza, sabiendo que pronto vería las extremidades de Vikir desintegrarse ante sus ojos. Sin embargo, supongo que, después de todo, necesitaré un traductor. Vikir murmuró algo breve y luego sacó un gran traductor de su bolsillo. Fue su puño. Auge. Un golpe único y corto. El efecto que creó fue bastante impactante. Gududududu. La armadura negra que había desviado casualmente los ataques de los estudiantes plebeyos se desmoronó como una galleta empapada. Los ojos del rey se abrieron como platos, pero no pudo gritar. Cayó boca abajo al suelo, escupiendo todo lo que tenía en el estómago. Ahora, ¿tienes ganas de hablar? Sí. Insect King responde con voz muy humilde.
¿Sabías hablar humano? Eso funciona. No, pero ¿atrapaste a ese monstruo con un solo golpe? Todos los estudiantes más comunes tienen una expresión en blanco en sus rostros. Entonces recordaron lo que Vikir había dicho antes. Si quieres hacerlo, déjalo a un lado. ¿Qué habría pasado si lo hubieran ignorado y hubieran atacado? Espeluznante. Un escalofrío inoportuno recorre la espalda de todos. Solo entonces. Idiotas, ¿qué están congelando? Ese es el último golpe. Dogma incitó a los demás estudiantes. Ese bastardo debe haber atrapado algo que se nos escapa, de lo contrario no tiene sentido. Uno por uno, los estudiantes asienten con la cabeza. Sí, claro, estamos en el mismo nivel 1. Incluso si comieras un montón de dulces extraños, no haría mucha diferencia. Bastardo cobarde, robando el último golpe. Oh, no llegamos demasiado tarde, hagámoslo. En ese momento, todos los estudiantes de la facción plebeyo estaban en movimiento. Insekkin, que había caído al suelo, estaba agachado en el suelo, temblando y siendo golpeado por numerosas patadas. Dogma se paró frente a Vikir y dijo: Humph. Este debe haber sido el monstruo jefe que guarda la glándula de savia, y supongo que no estás descontento con la forma en que resultaron las cosas, ya que también nos robaste el último golpe. La respuesta vino del lado de Vikir. Bastardo descarado, estás tratando de robar el último golpe. Es. Igbro, Mibro y Laubro hicieron guardia al lado de Vikir, mirando a Dogma. Pero. No tengo ninguna queja. Dijo Vikir brevemente, desestimando a los trillizos. Luego volvió la mirada hacia arriba. Dogma miró hacia donde Vikir estaba mirando. ¿Eh? Su tez rápidamente palideció. Y lo mismo hicieron los otros estudiantes plebeyos, que estaban atacando al rey por orden de Dogma. Van 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 van. Un fuerte batir de alas. Era el sonido de innumerables ejércitos de la raza Insekkin descendiendo de las raíces del árbol del infierno. ¿No era un jefe de la mafia? La sangre desapareció del rostro de Dogma como una marea. Los estudiantes plebeyos comenzaron a temblar, sin siquiera atreverse a resistir. Y. Levanta tu mano. La voz de Vikir volvió a sonar. Soy un lector de tercera generación. Hay una madre soltera, un padre soltero al que cuidar. Tengo un antiguo amante o me casaré pronto. O ya soy un recién casado. De lo contrario, hay una razón, humana, por la que no se debería matar gente en este lugar. Afuera, a un lado. Esta vez nadie se rió. Todos los estudiantes plebeyos comenzaron a alejarse, mirando hacia otro lado. ¿Se ha ido? Finalmente, todos se hicieron a un lado y Vikir terminó brevemente. Entonces comencemos. Underdogma, 4. Boos. Las articulaciones se rompieron. Una de las criaturas yacía tirada en el suelo. Vikir agarró los cuernos del rey tipo escarabajo que se abalanzaba por los cuernos y volvió a colocarle el porro. Crunch. Incluso la armadura más resistente tiene articulaciones débiles. Unos pocos toques revelaron que los exoesqueletos de los Kins eran bastante fuertes, y al darse cuenta de esto, Vikir dejó de usar el antiguo y agotador método de golpear, y en cambio, conservó su fuerza y usó la articulación. El resultado. Más de 50 Insekkins yacían gimiendo en el suelo arenoso. Después de inmovilizar a un rey insecto tipo escarabajo ciervo con una larga barba blanca por el brazo medio, Vikir preguntó con un toque de irritación. ¿Tienen ganas de tener una conversación ahora? Sí. Por favor, solo mire el brazo medio, también es una parte valiosa del cuerpo humano, por favor. El anciano rey insecto tipo escarabajo rinoceronte, que parece ser una especie de anciano, se inclina y plantea la pregunta. Cuando el viejo rey insecto de barba gris inclinó la cabeza, finalmente todos los reyes insecto se arrodillaron ante Vikir. Vikir los miró a todos. Exoesqueletos negros, cuerpos musculosos, rostros sutilmente diferentes según su género. En general, todos parecían similares, pero había una diferencia crucial. Era la apariencia de sus cuernos. Algunos tenían un único y grueso cuerno que se alzaba sobre ellos,
mientras que otros tenían 2 cuernos que brotaban como pinzas. Por así decirlo, es la diferencia entre un escarabajo rinoceronte y un escarabajo ciervo. Aparentemente, estos Insectkins no se llevaban muy bien entre ellos. No trabajaron en equipo a la hora de atacar. Eso hizo que fuera fácil dominarlos. Vikir se sentó sobre un tronco podrido. Frente a él, Insectkin tipo escarabajo ciervo y escarabajo rinoceronte estaban sentados de rodillas. Naturalmente, los estudiantes del grupo de plebeyos estaban arrodillados con tez pálida y pagando voluntariamente sus impuestos. ¿Viste, 50 escarabajos contra los cuales ninguno de nosotros podía hacer nada? Ni siquiera pudimos manejar uno de ellos, pero 50 de ellos. Es un monstruo, es un monstruo. ¿Qué diablos es él? Tal vez se comió cientos de dulces del piso de arriba, pero eso no lo explica. Vikir puede oírlos a todos charlando. Y a esos tipos. ¿Por qué no te callas? Le estás haciendo ruido a mi señor. Ruidoso. Ruidoso. Los trillizos Igbro, Mibro y Lauro ahora no hicieron ningún intento de ocultar su reverencia por Vikir. Mientras tanto, Vikir se volvió hacia los reyes insectos. ¿Cómo terminaron aquí? Luego Insectkin, un tipo de escarabajo rinoceronte con largas cejas y barbas blancas, e Insectkin, un tipo de escarabajo ciervo, inclinaron la cabeza y abrieron la boca. Vivíamos hace mucho tiempo en una isla llamada Isla del Escarabajo Gigante, más allá del mar embravecido. Entonces estábamos luchando contra un demonio que nos atacó de la nada, y terminamos atrapados dentro de este extraño árbol. Al parecer, Amdusias había tallado una parte de la isla y la había convertido en un mundo dentro de un árbol. Sin embargo, al unir a la fuerza el terreno dispar, toda la vegetación de la isla se secó, dejando solo una raíz del árbol del infierno. Desde entonces, hemos librado una larga batalla por la savia del árbol del infierno. Había otros armadores, pero con el tiempo todos murieron y quedamos nosotros. Veo. Vikir asintió. La explicación del rey insecto fue que el demonio Amdusias estaba imitando a un dios. Intervino de Carabia. Supongo que eres consciente de que Lun, a quien consideras tu creador, también es un coleccionista de visiones del mundo, al que le gusta reunir muchos mundos en un solo lugar. No lo sabía. ¿Qué es eso? No es nada. Una oveja tiene su propio mundo y un lobo tiene su propio mundo. Pero las ovejas y los lobos obviamente coexisten en la realidad, ¿no es así? Ese es el trabajo de Lun. El principio. En el gran mundo que existió originalmente, ovejas, lobos y humanos vivían juntos. Pero un ser llamado Lun tomó algunos del mundo de las ovejas, algunos del mundo de los lobos y algunos del mundo de los humanos, y los unió, y ese es el mundo real. A la aguja que unió esos mundos la llamas pirámide ecológica, y al hilo, cadena alimentaria. ¿No era solo un viejo versículo de la Biblia, algo que era real? Bueno, no lo sé, ni siquiera yo puedo entenderlo. Lo que sí sé es que Amdusias ha estado reuniendo mundos en su árbol del infierno para imitar a Lun. Ha sido un viejo hobby suyo. Por supuesto, los mundos en el árbol del infierno que Amdusias ha creado y los mundos reales que han creado los dioses Lun son muy diferentes en su sofisticación. Es como comparar la pobreza con la riqueza. No estoy interesado en teorías teológicas complicadas. Necesito salir de aquí e ir al piso inferior. Vikir se guardó la de Carabia en el bolsillo del pecho y se volvió hacia el rey insecto. Ya no habrá más discusiones sobre la savia. Te sacaré de aquí. ¿Qué? ¿Es eso posible? Todos los Insectkin, incluidos los ancianos, abrieron mucho los ojos. Vikir asintió y afirmó. Por supuesto que es posible, pero necesito tu ayuda. Si es posible, cualquier cosa siempre y cuando pueda completar la misión en este piso y salir. Pero los ancianos no terminaron su frase. Necesitamos un barco. Si son ustedes, podrán conseguirlo, ¿verdad? Ante eso, la tez de todos los Insectkin se puso rígida. Silencio. El incómodo silencio continuó por un rato. Finalmente, la raza Insectkin que no conocía las mentiras sacó a relucir sus pensamientos internos. De hecho, la razón por la que la tribu del escarabajo rinoceronte y la tribu del escarabajo ciervo han estado en desacuerdo durante mucho tiempo es por los barcos.
¿Por qué? Porque, bueno, hay un barco, y eso es un pequeño problema. Cuando Vikir y el rey insecto estaban en medio de una conversación. ¡Oh! Mi señor, por allá. Igro exclama en tono de pánico. Vikir gira la cabeza para ver qué es y sus ojos captan una visión inesperada. Dogma. El líder de la facción de los plebeyos estaba trepando a las raíces del árbol del infierno a una velocidad vertiginosa. Ja 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 ja, estúpidos bastardos, ¿creéis que os voy a repartir savia? Sus ojos inyectados en sangre les dijeron que ya había perdido la cabeza. Con un plap. Trago, 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 trago. Dogma dejó caer la cabeza en el charco de savia y empezó a tragarla. A pesar de su vientre ya hinchado, Dogma succionó la savia con toda la fuerza que pudo reunir. Estaba desesperado, como si no pudiera dar ni una gota más. Hazlo, Dogma, danos un poco también. Eres el único que lo bebe, asqueroso bastardo. La savia es para nosotros. Varios de los seguidores de Dogma le siguieron los talones. Ellos también estuvieron a punto de hundir la cabeza en el charco. ¡Pau! La cabeza de un estudiante quedó aplastada. La mano del Dogma se había vuelto mucho más grande y grueso, y ahora apretó el cráneo del hombre y lo aplastó. Trago, 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 trago. A pesar de la sangre, el líquido cerebral y los extraños caramelos que el moribundo dejó caer en un charco de savia, Dogma no sacó la cabeza de la glándula de savia. Al verlo, Vikir siseó en voz baja. No deberías beber tanto. La savia del árbol del infierno pertenece solo a los demonios. Ningún humano podría beber demasiado. Y Dogma fue un ejemplo que demostró que era cierto. Se agarró la cara con las manos, con el estómago hinchado por la cantidad de savia que había consumido. Pero fue demasiado tarde. La savia del árbol del infierno se había extendido por sus venas y se había filtrado hasta su médula, y había comenzado a transformar todo el cuerpo de Dogma. Pudeudeu, cudeudeu, padeu, ujiji. Los estudiantes que seguían a Dogma se encogieron de miedo. Pero no pudieron escapar bajo las raíces. ¡Cuac! Dogma abrió mucho la boca y masticó toda la parte superior del cuerpo con sus dientes afilados, tragándolos enteros. ¡Gaa! Dogma masticando carne y dulces. Su apariencia ya no era la de un humano. Majin. Una criatura clasificada como demonio, pero ni demonio ni monstruo. Una diáspora errante entre los mundos humano y demoníaco por toda la eternidad. Tan pronto como Vikir lo vio, suspiró una vez más. No va a ser fácil para alguien de ese tamaño. Solo entonces. ¿Misión de ascenso sorpresa? Un hada grotesca y carnosa apareció sobre las cabezas de todos. Movía su odiosamente gordo trasero de un lado a otro y chirriaba emocionado. ¡Guau! ¿Existe un excelente retador que ya se ha convertido en Majin? ¿Es una ocasión feliz? Entonces, por supuesto, debería darte una misión, ¿verdad? Con eso, el hada planteó la misión frente a los ojos de todos, excepto los Insectkings. Din. Misión: matemos a un Majin. Majin, 0-1. Tu precioso amigo ha perdido los estribos, o no vamos a tranquilizarlo rápidamente. La única manera es, ¿sabes? El problema es. Din. Misión: matemos a todos los seres vivos. Superviviente, 0-77. Aunque te hayas convertido en Majin, no tiene sentido si no te vuelves loco, ¿verdad? Déjame demostrarte lo fuerte que te has vuelto. Por cierto, las recompensas serán bastante generosas, ¿verdad? Dogma también tiene una misión. Underdogma, 5. Maldito mundo. Dogma, un estudiante de primer año. Estaba saliendo de la oficina del profesor después de recibir una calificación de D en la tarea en la que había pasado 3 noches trabajando. Explicar que alguien más había plagiado su trabajo no funcionó. En cambio, a pesar de ser víctima de plagio, Dogma recibió la calificación más baja y reprobó la clase. ¿Es así como es la vida de los plebeyos, ser pisoteados por los nobles? Que se joda a este mundo. En una carretera desierta, unos perros callejeros huyen de las pisadas humanas.
Dogma maldice al cielo bajo la lluvia torrencial. De repente, la lluvia cesa. Se da vuelta y ve un paraguas blanco enrollado alrededor de su cabeza. Una estudiante con una bolsa de comida para perros en la mano le estaba poniendo el paraguas a Dogma. Dolores, decía la placa con su nombre en el parche del pecho. Eso no es cierto. Dolores abrió la boca con una sonrisa que se sentía algo triste. Cada uno es el héroe de su propia vida, y el héroe a menudo carga con problemas, preocupaciones, culpas y cargas. Es lo mismo para todos en el mundo, nobles o plebeyos. Dogma quedó atónito. ¿Es eso cierto? ¿Es eso realmente cierto? No. Ya me han engañado cosas así antes. Ya no voy a caer en eso. Puedes decir eso porque lo tienes todo. Eres bonita, estás en forma, eres joven, tienes una buena educación, tienes dinero y vienes de una buena familia. Estoy seguro de que te graduarás con gran éxito y volverás con tu familia y triunfarás, y conocerás a alguien igualmente guapo, alto, en forma, bondadoso, rico y de una buena familia, y tú. Viviremos felices para siempre. La perorata de Dogma, que resonó a través de la lluvia, fue como un grito. Un odio agudo que salió disparado como una flecha sin objetivo. Pero Dolores se limitó a sonreír amargamente. ¿No? Una respuesta corta. Dogma no pudo evitar quedarse en blanco nuevamente al ver la sonrisa de Dolores. No pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda cada vez que veía esa expresión en su rostro. No sonrías así. Durante los siguientes 3 años, Dogma hizo todo lo posible por mantener la cara seria. Siempre rondando a Dolores, tratando desesperadamente de permanecer en el mismo lugar, al mismo nivel de los ojos. Segundo en clase. Vicepresidente del Consejo Estudiantil. Ascendió a una posición notable desde un entorno plebeyo. Pero dentro de él, 1000 fuegos de origen desconocido hervían a fuego lento, nunca extinguidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de reflexionar un rato, Dogma pronto se dio cuenta del motivo. La razón fue... Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Qué fue eso? La boca de Dogma se abrió y una voz grotescamente distorsionada se derramó. La pronunciación de la boca, que ya no era humana, era similar a la de un grotesco hada de la carne. ¿Por qué me estaba enojando? Dogma, que se había convertido en Majin, parecía haber perdido gran parte de su tan cacareada inteligencia. Te estás volviendo un poco más grande. Vikir levantó la cabeza y apoyó la barbilla. El cuerpo de Dogma se había vuelto bastante grotesco. 2 de sus extremidades habían crecido más que sus piernas y una cola en forma de látigo había crecido desde sus nalgas. Todo su cuerpo está cubierto de grandes escamas de tiburón, su frente tiene un solo cuerno grande y debajo hay un festín de dientes que sobresalen de su boca sin labios. Lo más impresionante de todo fue la enorme melena de llamas que quemó todo el cuerpo de Dogma. Majin, complejo de inferioridad como deterioro. Clasificación de peligro, hay. Tamaño, 8 metros. Encontrado en Árbol del Infierno, nivel subterráneo 4, Isla del Mar Negro. También conocido como complejo de inferioridad o Thunderdogma. La forma perversa de un estudiante que siempre ha estado en desventaja en la escuela. Albergan un odio tan poderoso que quieren prender fuego al mundo. Parece que no hay posibilidad de volver a ser humano alguna vez. Así es como se describirían si estuvieran en un libro. La información sobre los humanos que se han transformado en monstruos está tan fragmentada y varía mucho de persona a persona que no está incluida en la enciclopedia de monstruos, pero Vikir pudo inferir suficiente información por su cuenta. Yeujiji. Mientras tanto, Dogma, que se había convertido en Majin, estaba de pie en el banco de arena, escupiendo una aterradora intención asesina. Cheolseo, Pusvidii. Una gran ola se estrelló contra el cuerpo de Dogma, vaporizándolo en vapor de agua negro en un instante. Te has convertido en una molestia. Vikir se presionó las sienes. Había derrotado a Dally of Blood en la etapa anterior, pero era solo una versión de degradación, y el Cerberus que había derrotado en la etapa anterior había sido ayudado por Jinko y Perfume. No hay mucha mano de obra disponible. Los estudiantes de la facción plebeya tenían niveles y estadísticas demasiado bajos para ser de alguna ayuda,
y los reyes insectos temblaban en la distancia como si tuvieran miedo al fuego. Jajajaja, los reyes insectos son básicamente insectos y le temen al fuego, además, son más vulnerables al fuego debido al componente de cera recubierto en la superficie del exoesqueleto. Información no muy útil. Vikir sostenía a Decarabia en una mano y a Belcebú en la otra. Bueno, el fuego se puede apagar con agua. Afortunadamente, ¿no es esto una playa? Entonces. Vaya. Se escuchó el sonido de algo moviéndose a su lado. Igbro, Mibro y Laubro. Los tres corrían hacia atrás, alejándose del lado de Vikir. ¿Qué? ¿Están huyendo? Dice señor, pero no tienes fe. Esto es lo que son los humanos. Probablemente no esté huyendo. ¿Qué? ¿Y qué? Decarabia está a punto de expresar incredulidad. Detrás de él, escucha a Igbro gritar. Bastardos inútiles, saquen todos los dulces que tengan. Los tres hermanos Baskerville recuperaron sus fuerzas después de beber de la fuente de sangre. Sin embargo, ellos mismos sabían bien que sus cuerpos debilitados eran de poca ayuda para Vikir. Una persona que entiende bien un tema puede ser de gran ayuda para resolver problemas, sin importar su nivel de poder. Igbro, Mibro y Laubro crearon una atmósfera de miedo y rompieron todos los dulces extra extraños que los estudiantes plebeyos tenían en su poder. El rey insecto estuvo feliz de complacerlo. Mi señor, tenemos dulces, vamos. Igbro, Mibro y Laubro colocaron los dulces en la boca del banco de arena y se retiraron rápidamente. ¿Esos tipos sirven para algo? Así que cosechaste. Vikir asintió hacia los trillizos. Pudo ver cómo sus rostros se iluminaban. Cuac, cuac, cuac. Las llamas de inferioridad arrojadas por Dogma comenzaron a quemar todo el banco de arena. Los granos de arena se funden formando una sustancia pegajosa que emite una luz brillante. Eres bastante fuerte para un Majin que apareció tan temprano en el juego. Espero que no tengamos que enfrentarnos a usted otra vez. Si ya es bastante malo que un simple humano de nivel Dogma fuera demonizado, ¿qué pasaría si un humano con poder y potencial de nivel de héroe fuera demonizado? Era horrible pensar en ello. Soakdu. Vikir desató un aura y cortó uno de los tobillos de Dogma. Queja. Tan pronto como sintió que su cuerpo ardía, saltó al agua poco profunda y se dio un chapuzón. El agua del Mar Negro era lo suficientemente fría y pesada como para enfriar incluso el ardiente complejo de inferioridad de Dogma. Auge. Olas llenas de explosiones y una gran cantidad de vapor de agua. Vikir corrió a través del banco de arena para evitarlo. Agarrando el caramelo que los trillizos le habían tirado, Vikir se lo tragó entero. La barra de estado cambió inmediatamente. Vikir. Vi, 1%. Título, Cazador de ratas de Canalón, Perro del infierno, Leñador Azucena, nuevo. Estadísticas. Fuerza, 260, más 40, igual a 300. Agilidad, 229, más 31, igual a 260. Resistencia, 269, más 31, igual a 300. Resistencia física, 1. Desbloqueado. Reflejos, 1. Por ahora, tiene su fuerza y resistencia en 300, y sus estadísticas de agilidad lo más alto posible. Guardaré el resto de los dulces y los usaré para obtener las estadísticas de los 3 grandes. Los pocos dulces restantes estaban almacenados por ahora. Por ahora, fue suficiente para aumentar su fuerza y resistencia a 300. Menear. Su fuerza era mucho más fuerte que antes y estaba listo para el día de Belcebú. Aunque no ha subido de nivel, sus estadísticas han aumentado considerablemente, haciéndolo más poderoso. Esto fue suficiente para infligir una herida mortal. Destello. Cuarto formulario de Baskerville. Comparado con el 8, es un juego de niños, pero el 4 de Vikir es diferente. Incluso Kane Corso, un maestro de la 9ª forma, reconoció la 4ª forma de Vikir. Su habilidad no tenía rival. Puf puf puf. 4 dientes desgarraron ferozmente la garganta de Dogma. Jijij keu. Dogma vomitó una gran cantidad de sangre.
La sangre burbujeante se hundió inmediatamente hasta el fondo cuando golpeó la superficie del Mar Negro. ¡Eak! Enfurecido, Dogma persiguió implacablemente a Vikir. Vikir entró tranquilamente en el mar y alejó el Dogma. ¡Bak, bak! Dogma, cuyas muñecas y tobillos fueron cortados por Vikir girando alrededor de su cuerpo, cayó al agua del Mar Negro. «Refréscate allí». Vikir cortó el resto de las extremidades de Dogma para que no pudiera escapar. Luchando. Dogma luchó con tremenda fuerza, pero como solo le quedaban la cabeza, el cuerpo y la cola, no pudo levantarse. El agua era lo suficientemente profunda como para sumergir completamente el cuerpo de Dogma, por lo que continuó hundiéndose hasta que estuvo a menos de medio pie de la punta de su nariz. Dicen que el agua en el Mar Negro no flota. Vikir nadó hasta la orilla arenosa. Podía ver el agua burbujeando a lo lejos, lo que indicaba que Dogma estaba luchando. Pero el agua es lo suficientemente profunda como para que Dogma no pueda mantener la cabeza fuera del agua. Agua negra, agua que debe hundirse una vez que cae en ella. Vikir estaba en la playa, vigilando de cerca a Dogma. Finalmente, ¿cuánto tiempo ha pasado? Burbuja, 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 pusbidí. El agua dejó de hervir. El vapor que brotaba había desaparecido. El agua volvió a estar en calma. Lo que luchaba en su interior estaba muerto. Ahogue. Vikir murmuró en voz baja. Timbre. Se escuchó el sonido de la finalización de la misión. Timbre. Guerrero de nivel 1 minuto. Vikir ha cazado con éxito al primer Majin clasificado, Zai, inferioridad como deterioro. Recompensa por logro, impresionante, otorgada. Fin de la misión. Matemos a un Majin. Majin, 1/1. ¿Cómo captaste realmente este? Luego apareció un hada, con la tez endurecida. Levantó el frío cuerpo de Dogma del agua negra y sacó la lengua. El hada se abalanzó sobre Vikir y le ofreció su recompensa por capturar al demonio. Ah, ¿lo hiciste todo tú solo? Eran caramelos de 10 niveles. Un extraño caramelo dorado y brillante cayó en la mano de Vikir. ¿Eso es todo? Esperar. Vikir llamó al hada que desaparecía. ¿Tienes acceso a una tienda de dulces? ¿Qué? ¿Por qué? Quiero vender dulces de nivel, con estadísticas normales. El hada se rascó la cabeza. Un retador normal recolectaría 300 dulces de estadísticas normales para comprar dulces de un nivel. Pero para Vikir fue al revés. Como máximo, Vikir cambiaría 10 caramelos de nivel por 3000 caramelos normales. Para el hada, era una transacción que no tenía motivos para rechazar ya que era un negocio excedente. Pronto, Vikir tenía más de 3000 caramelos normales en la mano. La mayoría de ellos eran caramelos rojos fuertes, ya que los caramelos se intercambian al azar. Incluyendo los de los estudiantes plebeyos y los insectos, había poco más de 3100. Es hora de gacha. Vikir continuó alimentando a la pequeña señora sobre su hombro con dulces estadísticos. Niam 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 niam, aquear aquear. La pequeña señora se comió los dulces, emocionada por ver si sabían bien. Al final, se comió los 3000 caramelos y defecó 30 caramelos. Vikir se decepcionó cuando vio los colores de los caramelos saliendo del trasero de la pequeña señora. En su mayoría caramelos rojos de fuerza, caramelos azules de resistencia y ocasionalmente caramelos verdes de agilidad. Pero obviamente es mejor aumentar la fuerza en 100 que aumentar la agilidad en 1, por lo que el gacha de Vikir sigue cobrando un alto precio. En este punto, Vikir había quemado los 3000 caramelos. La cosecha es de unos 10 caramelos de agilidad. El resto eran caramelos de poder y resistencia que no eran mejores que una mierda. Solo quedan 90 caramelos, por lo que ya no puede ejecutar la gacha. No hubo suerte esta vez. No, así es como se supone que debe ser. Vikir decidió darse por vencido limpiamente. Sabía que sus expectativas eran demasiado altas en primer lugar, por lo que no debería estar demasiado decepcionado con el resultado. Solo entonces. Caballero. Todavía me quedan 12 dulces. Igbro agarró un caramelo manchado de sangre de algún lugar y se lo tendió. ¿Qué es esto? Estos son los estudiantes del lado de Dogma que él mató cuando fue demonizado antes.
Los saqué de debajo de un charco de savia. Vikir asintió. No se había dado cuenta, pero esto le permitiría darle vueltas al gacha una vez más. Espero que no sea fuerza o resistencia otra vez. Si es alguna de las 3 estadísticas, será genial, y si no lo es, al menos debería ser agilidad. Vikir le dio a la pequeña señora otros 100 dulces. Entonces. ¿Qué un? La pequeña señora comenzó a temblar. Y luego. Estallido. Un caramelo cayó sobre la palma de Vikir. Era el caramelo más puro y blanco que jamás había visto. Caramelo extraño /diagonal resistencia mágica /diagonal blanco. Un caramelo que aumenta tu estadística de resistencia mágica en 1. Tiene un sabor amargo. +1 a la resistencia mágica. Finalmente, la boca de Vikir trazó una línea, aunque fuera ligeramente, cuando vio la ventana de explicación del caramelo. Afortunado. Bueno, pero no solo bueno.